Agradecemos a nuestro Dios en esta hora por los momentos que hemos podido participar juntos, los hermanos, haciendo memoria, y ahora al compartir tu palabra, la enseñanza, como también la predicación, si alguna persona, Señor, en este momento, o quizás esto queda grabado, en otro momento lo escucha, pueda comprender y acercarte a ti y pedir perdón por sus pecados. Bendice a Marco, bendice tu palabra, bendice a nosotros para que podamos comprender y entender lo que tú nos quieres decir en esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Marcos. Bien, buen día, hermanos y hermanas. Vamos a leer entonces capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la introducción que hizo Juan ya está hecha. Le vamos a agregar que además de eso también eran prestamistas, o sea, prestaban a otras ciudades de Asia dinero, miren si serían ricos, ¿no? Para sacarlos de cualquier problema, y luego le cobraban intereses, ¿no? Así que eso no es nuevo, eso es del siglo I ya, ¿eh? Bien, la palabra Odisea significa pueblo gobernado. ¿Pueblo gobernado por quién? No por Dios, por el hombre, por el número 6, o por el 66, o por el 666, que ya sabemos el número de quién es, ¿no? Y estos dos detalles históricos, geográficos que citó Juan, el Señor justamente hacía esto, pero en este caso, para demostrarle y decirle que eran incrédulos. Por ser tibio, los voy a vomitar de mi boca. Eso le pasaba al turista que andaba por ahí y quería beber de algún agua y se encontraba con que eran aguas termales, ¿no? Y vomitaban el agua. Dios le dice: pues yo voy a hacer lo mismo con ustedes. ¿Pero por qué? Porque eran incrédulos. Y la otra referencia, también eran unos exportadores extraordinarios en colirio. Unge tus ojos con colirio, o sea, eres un ciego, además de un cuitado, pobre, miserable, desnudo, eres un ciego. Nunca has visto a Jesucristo. Conclusión: incrédulo. Y el versículo clave es el 20, cuando lo conocemos de memoria. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero estoy del lado de afuera, no estoy dentro de vuestros corazones.
como escuchamos hace un rato, ¿no? Nuestro hermano Darío. Eso pasó con nosotros, no pasaba con ellos. Así que entonces es interesante porque dentro de estas 7 iglesias es obvio que dentro de las otras había algunas que eran mitad creyentes, mitad incrédulos. Habían otras que eran, como la de Éfeso, todas incrédulas, todos creyentes, perdón, solamente habían bajado el nivel con respecto al amor, al fuego, especialmente quizás en la evangelización, ¿no? Esmirna era la iglesia del sufrimiento, de la persecución romana, y era muy, muy fiel. Pero esta es totalmente incrédula, fundada por Epafras, mi compañero coadjutor del apóstol San Pablo, cuando al mismo tiempo el apóstol Pablo estaba fundando Éfeso. Estaba esta muy cerca del Mediterráneo y además había un río que corría por el lado de la ciudad, estaba en el llano y de ahí hacían o pusieron o instalaron el aguaducto, como dijo Juan, para proveerse de agua fría y agua potable a un 100%. Ahora, cuando él me recomendó de que hiciera lo mismo que les pidió a aquellos anteriores que tomaron las otras cartas, ¿cuál era el consejo? Que le saquen a cada carta no su carácter profético, sino su carácter espiritual. ¿En qué sentido se relaciona o nos beneficia, ¿no? Como iglesia local o como creyentes de una iglesia local? Pero como esta iglesia era totalmente incrédula, es fundamental que la enseñanza para nuestra admonición, para cada uno de nosotros como iglesia y como participantes de la iglesia, es necesario entender, ¿no? El porqué y la razón de la realidad profética. No se puede estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis sin estudiar Mateo capítulo 13. Porque las parábolas de Mateo capítulo 13 son las que aclaran, no hay texto sin contexto, ¿no? Conocemos memorias. Bueno, ¿dónde está el contexto de las 7 cartas? En San Mateo capítulo 13. Así pues, es muy importante entender cómo se van relacionando una cosa con la otra. Cuando el Señor analiza Mateo capítulo 13, dice lo siguiente, y es muy importante tenerlo en cuenta. Los frutos van a ir decreciendo, dijo. Primero a 100, después a 60 y después a 30. Y yo puedo asegurar que no dijo 10. ¿Sabe por qué no dijo 10? Porque si no todos hubiéramos perdido el sentido de la evangelización. Diríamos, bueno, si no se va a convertir nadie, ¿para qué vamos a predicar? Por eso no dijo 10. Pero en esa época estamos ahora. Y ahora vamos a comprobar. El Señor Jesús ahí lo primero que dice y habla es de, luego de la parábola famosa del sembrador, de el trigo y la cizaña. ¿Recuerdan? ¿Y qué dijo cuando vinieron los obreros? Dice, ¿qué hacemos? Hay trigo y cizaña juntos. ¿Cortamos la cizaña? No, dice. La vamos a dejar hasta el tiempo de la siega para que no cortemos juntos, para que no cortemos juntos con la cizaña el trigo. Porque recién en el tiempo de la siega se diferencia perfectamente bien el trigo de la cizaña, o sea, el creyente del incrédulo. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, ¿eh? Ahora, en la última parábola de Mateo capítulo 13, se saca una red
llena de peces, la ponen arriba del barco y vienen los ángeles a correr de un lado los peces malos o los peces falsos y del otro lado los peces genuinos. ¿Cómo? Si los peces son todos iguales. Ese es el final del siglo. Ese es el final del siglo. En donde el incrédulo, esa es la iglesia de la Odisea, en donde el incrédulo se parece tanto al creyente que pasa por creyente, y el creyente se parece tanto al incrédulo que pasa por incrédulo. Y esto ya lo venimos viviendo desde hace mucho. Ahora, todo tiene que ver con los planes de Satanás. Satanás primero quiso matar a Jesucristo y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿qué dijo? ¿Qué empezó a decir? Que se baje de la cruz, que se baje de la cruz. Cuando se dio cuenta. Luego, no sé cómo, pero enfrió a la iglesia de Éfeso, ¿no? La del siglo I, de alguna manera, porque era la iglesia de los apóstoles, había un empuje del Espíritu Santo, era una locomotora que nadie la podía parar. Pero ¿qué pasa con el apóstol Juan? 5 años antes de morir, lo sacaron de su destierro en la isla de Pasmo, que está ahí pegada nada más a todas estas iglesias, y está en el Mediterráneo, por supuesto, y él fue a la iglesia de Éfeso, ahí pasó sus últimos 5 años, se murió Juan y se acabó el primer siglo, pero en esos 5 años terminó de adiestrar espiritualmente hablando a sus discípulos, aquellos que fueron los padres de la iglesia. Y la iglesia de Éfeso, ¿qué hizo? Para arriba de nuevo, ¿no? Ahí fue cuando Satanás hizo una reunión de Zoom con sus principales capitanes. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esta gente? Y entonces, ¿qué decidieron? La persecución romana. Dice ahí en Esmirna, que significa mirra, que habían de pasar persecución de 10 días, significa de 10 emperadores. Realmente fue así, desde Nerón hasta Diocleciano, que fue el último. Y entonces Satanás al principio le pareció hermoso, disfrutaba, hasta que se dio cuenta que era al revés, la iglesia se purificaba. Había cada vez más creyentes, cada vez eran más fieles, cada vez iban más para arriba. Entonces se juntó de nuevo. Si no, no lo vamos a hacer en Zoom. Vamos directamente al Congreso, vamos a hacerla presencial. Y ahí en esa reunión presencial dijeron, hay que cambiar de método y de sistema. ¿Y cuál fue el cambio? La iglesia de Pérgamo. ¿Qué saben qué significa Pérgamo? Casada legalmente. Acá cuando se casa la iglesia con el Estado, ¿por qué? Porque el que hizo todo el lío fue Constantino, que era el emperador, y en el año 313, ¿no? Hace una, ¿cómo se le llamaba? Un edicto en donde cristianiza todo el imperio. Y comenzó a llamar sacerdote, porque no había sacerdote en ningún lado, y vinieron todos los posibles sacerdotes incrédulos. Había joyitas, ¿no? Como San Agustín, siglo IV, desde ya, y otros muchos más. Siempre hubo un remanente fiel. Pero acá comienza el año 300 al año 800, lo que dice en Mateo 13, crece el grano de mostaza y crece y crece y crece y se hace un árbol tan grande que es capaz de cobijar, miren qué interesante, a cualquier tipo de aves y a cualquier tipo de nido en su rama. ¿Por qué? Porque todo el mundo entraba
y Constantino estaba satisfecho y Satanás también. Estoy ganando, decía Satanás. Otra vez, él no se da cuenta de que siempre había con su ataque un contraataque. ¿El contraataque cuál era? El que le hacía el Espíritu Santo, el que le hacía el Señor Jesucristo. Y entonces se agrandó de tal manera que nació el oscurantismo de los años 800 al 1500. Eso es Tiatira, donde dominó totalmente el papado, todo el mundo conocido en ese momento. Y según la parábola de Mateo, capítulo 13, es cuando le meten a la harina levadura. ¿Por qué los panes de la famosa carpa y del famoso templo de Moisés tenían que ser sin levadura? Porque la levadura fermenta. En realidad, aquello que fuimos piseros, ¿saben lo que pasa? Pudre la masa, la corrompe. Y eso fue lo que sucedió. Fueron metiendo en las doctrinas de Cristo levadura. Y Satanás contento, imagínense. ¿Cuánta gente religiosa? Miles, pero equivocadas, porque no estaban mirando a Jesucristo como su Salvador personal. Le hacían mirar para otros lados. Este es el camino, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Mentira. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Satanás ni se esperaba el contraataque. ¿Cuál fue el contraataque? Muy bien, la iglesia de Sardes, 1500 y 1600, reforma y prerreforma. En algún tiempo Juan estuvo dando algo de historia sobre los prerreformadores, muy interesante, porque ellos le dieron base a los reformadores. Los reformadores, que ya conocemos quiénes somos, no los vamos a citar por una cuestión de falta de tiempo, pudieron hacer lo que hicieron, no gracias a la imprenta, sino gracias a qué? A los reformadores, a los prerreformadores que vinieron antes que ellos. Pero entonces acá hay un despertar en Sardis impresionante, contraataque del Señor Jesucristo. ¿Y eso se paró? No, quedó tan volteado Satanás de tal manera que esto continuó y vino entonces en 1700 y en 1800 Filadelfia. Significaba amor fraternal y significaba, no, por eso muy inteligentemente en el anteúltimo mensaje sobre estas cartas, Juan, leyendo de su Biblia, la Biblia de Prats, leyó exactamente como dice en el original, porque tienes un poco de poder y eso es el Espíritu Santo, no un poco de fuerza, por eso sería nuestro, no poca fuerza, porque es como dijo la mamá de Juan no, de Samuel, antes de entregarlo, después que lo entregó, hizo una oración muy larga, muy linda, léanla, y dijo, nadie es fuerte en su propia fuerza. Así que ellos tuvieron una puerta abierta delante de ellos, la cual ninguno podía cerrar, no por las fuerzas personales, sino porque estaba presente el poder del Espíritu Santo. A tal punto que todos los predicadores europeos estaban llenos del Espíritu Santo. Cada domingo se convertían, los menos que se convertían en todas las iglesias, era de a 10, de a 50. Eso sucedía en Europa, sucedía en Estados Unidos, sucedía en Canadá, sucedía en Sudamérica también. Uno de los discípulos de esta gente que yo estoy hablando, Mario González, que era jovencito, se convirtió con él. Lo fue a ver al Luna Park, no se me fue el nombre ahora, como no hice bosquejo para esto, se me fue el nombre. Dice que cuando el Luna Park lleno, cuando terminó el mensaje,
no se podía parar, quedó planchado, se convirtió cualquier cantidad de gente, un hombre con un poder impresionante del Espíritu Santo, que era capaz de convertir muchísima gente todavía. Eso fue Filadelfia, siglo XVII, en 1700, siglo XVIII, ¿no? 1800, siglo XIX y principio del siglo XX. Hasta ahí vamos bárbaro. Pero para aquellos que hemos nacido, yo 1951, Jorge 1950, Daniel 1949, o sea, ¿somos de mitad del siglo o no? Somos de mitad del siglo. Y Dito no sé si se fue, pero Dito es anterior todavía, ¿no? Es muy interesante y muy importante que nos demos cuenta qué pasó en el siglo XX. Porque es acá donde Satanás dijo, bueno, voy a atacar de nuevo. Obvio. Después de ver semejante cantidad de convertidos, locomotoras espirituales que no se detenían ante ninguna barrera, que la gente iba a los pies del Señor Jesucristo con verdadero y genuino arrepentimiento, no, había que hacer algo importante. Por eso es que para fines del siglo XIX ya, ¿qué hizo Satanás? Creó la secta falsa. Testigos de Jehová, adventistas, mormones, que bien se pueden meter. Miren, nosotros cuando hacíamos obra individual, cuando éramos jóvenes, en el seminario donde yo estudié, el testigo de Jehová era muy astuto. Cuando uno le iba a hablar de la palabra, lo hacían pasar, le invitaban un té, le daban una porción de postre, y después ¿qué hacían? Y uno contento, bueno, acá convertía a alguien, decíamos, seguro, acá lo estoy llevando a la reunión que había dentro de 2 horas en la iglesia local en donde se estaba colaborando. De ninguna manera. Ahí empezaban ellos con la charla de ellos. ¿Se entiende? Eran más astutos que nosotros. En uno de nuestros anexos antiguos se metió toda una familia de mormones. Pasó como 1 año y medio hasta que nos dimos cuenta que eran mormones, hasta casi le entramos a dar la palabra, ¿eh? Ya estábamos por empezar a darle, porque eran muy parecidos a nosotros. Bueno, esas son las sectas falsas. Ahora, en el siglo XX, ¿cómo crecieron? Son millones. Son millones ahora. Pero no solamente Satanás se dio cuenta que podía hacer eso, sino que fue lo que él creó. Creó algo muy interesante, la manera de meterse de otra forma. Se llama el movimiento carismático, con el cual se podía meter y se sigue metiendo. ¿En dónde? En iglesias fieles, no en iglesias en sectas falsas. A Satanás no le interesa la iglesia falsa a esta altura de la vida. ¿Qué le interesa? Meterse en las iglesias fieles. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el movimiento carismático. ¿Qué es el movimiento carismático? Es para una reunión aparte, por supuesto, pero en 2 palabras. ¿Vieron el refrán ese? Se atrae mucho más mosca con un poco de miel que con un tarro de vinagre. Y es verdad. Pero ¿eso qué significa espiritualmente hablando? Comenzó a cambiar la predicación. Dios te ama, no la predicación de Pedro en el libro de los Hechos, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. No, Dios te ama. Acércate a Dios, que Dios te va a bendecir. Esa es la predicación carismática. Amén de eso está la música carismática, porque el alma se alimenta de palabra, ¿no? O de palabra, o de música, o de libros, o de cultura, o de lo que sea. Necesita alimentarse el alma como necesita alimentarse el cuerpo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar siempre atentos y tenemos que estar comiendo qué tipo de palabra. Esta, la de la palabra de Dios,
Porque si entramos a meter cosas que tienen que ver solamente con las emociones o con las sensaciones, estaremos usando un poquito de lo que es el movimiento carismático sin que se cope la iglesia. Puede entonces producir a muchos incrédulos que van a creer que son creyentes. La Odisea. Y muchos creyentes que van a creer que esos incrédulos son creyentes. ¿Eso pasaba en la Odisea? Acá está fría la palabra de Dios, que es como que está diciendo que no había ninguno, pero alguno debería de haber, es obvio, ¿no? Esta es la característica más grande, porque como ya lo explicaron los otros predicadores con respecto a las otras iglesias, ¿cuál era la verdad? Dios obraba, eran representativas de Dios obraba. Estas 7 solamente fueron representativas de todas las iglesias en el mundo en ese momento y de todas las iglesias a través de la historia del mundo. Y de creyentes con estas características metidos en todas las iglesias. Entonces, una iglesia, un creyente, que no es creyente, ¿no? Un creyente de la Odisea, ¿puede estar metido en nuestra iglesia? Por supuesto. ¿Nos daríamos cuenta? De eso hablábamos el año pasado con Darío Rosán, ¿no? Un poquito, con respecto al don de discreción de espíritu. Los apóstoles lo agarraban así el incrédulo, así, a 10 kilómetros antes de que vinieran, ya lo detectaban. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros? Porque la profecía no es algo que yo lo cambio. La profecía, por eso decía Pablo, allá en Primera Tesalonicenses creo que está, ¿no? No menospreciéis la profecía. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que predicar el Evangelio y que en segundo lugar hay que predicar la sana doctrina y que en tercer lugar las profecías. No está diciendo eso. Está diciendo de que tengamos cuidado porque la profecía solamente es decir la verdad de antemano, con anticipación. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Estudiaban, sabían de memoria lo del Mesías prometido. ¿Qué pasó cuando vino? No creyeron a las profecías. Y entonces, los que hacía un año se podían haber salvado sacrificando el corderito, ahora como ya estaba el cordero y no creyeron en él, se fueron al infierno. Es muy grave esta situación. Es muy importante pensarlo y analizarlo. Porque yo he visto en muchas iglesias y les puedo, cómo se fue mezclando esto, cómo se fue metiendo esto. Yo tengo familiares creyentes en otras iglesias que les puedo asegurar que son incrédulos. Porque el Señor Jesucristo fue bien claro, por sus frutos los que nos veis. Y después tenemos nuestros familiares propiamente dicho, directos e indirectos, que sabemos que son incrédulos. Tenemos amigos que sabemos que son incrédulos. Tenemos vecinos que sabemos que son incrédulos. Pero tenemos que apurarnos. ¿Por qué? Porque si Satanás está ganando la batalla con la Odisea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el contraataque final. Y esta es precisamente una de las más grandes señales e importantes señales del arrebatamiento de la iglesia. Porque el contraataque, ¿cuál es? La venida del Señor. ¿Por qué ese es un contraataque? Porque aquellos que estaban en dudas va a llegar entonces, van a entrar en una situación durante esos 7 años en donde obviamente, si fueron más o menos sinceros antes, ahora lo van a hacer, ahora se van a convertir.
La situación ya va a ser diferente, no va a ser por gracia. Ya sabemos, van a tener que dar la vida, van a tener que sufrir, van a ser perseguidos, pero se van a poder salvar. Y ahí está el contraataque del Señor Jesucristo. Nos beneficia a todos aquellos que somos de la iglesia, que somos verdaderos creyentes, pero, ¿y aquellos que no lo eran? ¿Se acuerdan en el tiempo de los DVD, de los discos? Entonces yo iba, buscaba unas películas y veo una Apocalipsis de Nicolas Cage. Ni lo pensé, ahí nomás la compré con Nicolas Cage y me dice, buena, pensé que era de catástrofe. ¿Sabe de qué hablaba? Del arrebatamiento de la iglesia. Y lo más interesante, no importa ahora qué papel era Nicolas Cage, me interesa, sino que un pastor de la iglesia, con algunos miembros de su iglesia, se quedó. Y al domingo que viene, vinieron y si los demás, ¿dónde están? Pero no escuchaste lo que dijo la televisión, los anuncios de acá, de allá. Y entonces el pastor dijo, querido, vamos a orar. Nosotros nos quedamos. Estamos en plena gran tribulación. Vamos a arrepentirnos verdaderamente, porque nunca fuimos salvos. Éramos de la iglesia de la Odisea y ahora tenemos que aceptar a Jesucristo de esta manera. Y lo hicieron. Tiene un mensaje bárbaro. Lástima que yo lo tengo allá en la costa, ¿no? Pero siempre está a disposición de cualquiera que va para agarrar y mirarlo. Está como un testimonio y de entender que la contraparte, o sea, la forma en que el Señor Jesucristo va a atacar ahora a Satanás, va a ser con el arrebatamiento de la iglesia. Y esta señal, que es fuertísima, se acerca cada vez más. La venida del Señor se acerca. ¿Qué voy a hacer? Y ahora sí sacamos algo para la iglesia local. Ahora sí sacamos algo. ¿Cómo vamos a reiniciar nuestras evangelizaciones? ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay que pensarlo, ¿no? Porque hay que tratar de convertir a todos aquellos que todavía no se convirtieron y de los cuales ellos quizás no tengan duda, pero nosotros sí tenemos duda, aún sin discernirlo, ¿no? Minuciosamente tenemos duda, entonces si tenemos duda hay que convertirlo. No me puedo quedar con la duda. Y yo tengo que creer lo que creyó el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y se salvó tú y tu casa. Y lo que creyó Lidia de Tiatira en el mismo capítulo, tomando sol al lado del río, cuando lo escuchó el apóstol Pablo, se convirtió ella y toda su familia. Nos tiene que pasar eso. Y entonces este tipo de mensaje, este tipo de análisis nos hace pensar cada vez más en la gran necesidad que tenemos. Nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, Romanos capítulo 8, bien, perfecto. Ahora los demás, aquellos que conocemos, lo tienen, nos damos cuenta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos con ellos? Piensen en eso, nada más. De la charla, de la conversación. ¿De qué hablamos? ¿De las cosas del Señor? No. Entonces, si es no, no hay fruto. No hay engendración del Espíritu Santo. No hay nuevo nacimiento, como decía hoy nuestro hermano Darío. Pensémoslo, por favor, seriamente. Esto sería lindo ampliarlo muy despacio, pero con esto creo que somos lo suficientemente inteligentes y el Espíritu nos da esa luz espiritual para entender que Jesucristo ya viene y que tenemos mucho alrededor nuestro. No hace falta ir de misionero a la India, muchos alrededor nuestro que tenemos que ser una herramienta en las manos del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo para que se arrepientan y crean
de todo corazón y dejen de ser de la Odisea y pasen a ser ¿de quién? De Filadelfia. Aquellos que, sí, dice acá, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo. ¿Eso qué significa? Arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos.